Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo, pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón, que tú ministres nuestros corazones, ministres nuestras vidas. Queremos conocerte. Espíritu Santo, queremos conocerte cada día. Pero para poder conocerte necesitas estar con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que yo sé que tú vas a ministrar y vas a hablar a nuestros corazones, vas a ministrar nuestras vidas, nos vas a enseñar cosas gloriosas, Señor, en este día. Espíritu Santo, quita toda distracción de nuestras mentes, que seamos personas que te amemos, que deseemos, que anhelemos tu presencia, tu vida, tu poder en nuestras vidas, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Sin tu poder no podemos crecer, no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, abrir nuestros corazones. Es lo que tú pides, Señor, en el nombre de Jesús. Un día le preguntaron a Jesús: ¿qué tengo que hacer yo para hacer la obra de Dios? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Que crean en el que Él ha enviado. Amén. Que creamos en Jesús. Cuando habla de creer en Jesús, se está hablando de todo el paquete que trajo Jesús, todo el proyecto que trajo Jesús a la tierra, ¿verdad? Comenzando desde su sacrificio, la redención que es en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice Juan el Bautista. Cuando le preguntaron si él era el Mesías, ¿sí? Dice: yo no soy el Mesías. Yo soy una persona que viene delante de Jesús, delante del Mesías, para preparar el camino para que Él entre en escena. Y Él fue lo que dijo: yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene alguien, ¿verdad? Viene alguien después de mí. Dice: no soy digno de desatar su calzado. Es decir, Él se consideraba un siervo enviado por Dios. Y dice: pero Él, el que viene delante de mí, es más poderoso que yo. Y dijo: Él es el que les va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Quiero hablarte de la tremenda importancia de ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Tiene dos propósitos el bautismo del Espíritu Santo. Uno es bueno y uno es malo. El primero dice: y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. ¿Al mismo? Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Me seguí con el 12.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que no se apagará. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. A veces entendemos qué quiere decir el bautismo del Espíritu Santo y qué quiere decir el fuego. Tiene dos significados tremendos. Uno, de que el bautismo del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo a tu vida, es lo único que te va a producir fruto en tu vida. Es el Espíritu Santo el que va a producir fruto. Es el que va a formar un carácter, el carácter de Cristo en tu vida. Es el Espíritu Santo el que te va a meter a la dimensión del reino de Dios, que es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu. Y lo siento si se me ofenden, pero yo lo siento que es así, hermano. El Espíritu Santo me lo ha mostrado, me lo has hecho sentir. Si tú no aceptas todo el paquete que Dios tiene para ti, que es algo glorioso, te vas a enfrentar con el fuego eterno. Si no abrazas todo lo que Dios te regala, fíjate, Dios te lo está regalando. Dios te está regalando una salvación tan grande. Dios nos está dando toda la provisión de su gracia para vivir una vida perfecta delante de Él. Si rechazas eso, te vas a ver con el fuego eterno. ¿Por qué? Porque el que no da fruto va a ser paja. Si tú no das fruto por el poder del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que vas a dar? Paja. Y la paja va a ser quemada. Lo mismo lo dijo cuando hablaba de la vid. Cuando hablaba de la vid, ¿sí? Toda la vid, el pámpano que no da fruto va a ser cortado y se va a secar y va a ser echado en el fuego. Pero si tú tienes fruto en esa rama, entonces Él te va a podar para que des más fruto. Quiere decir que si estás caminando en el Espíritu y hay algo que te está estorbando en tu caminar con Dios, Dios mismo va a cortar esas cosas para que demos más fruto, porque a Él le interesa que demos fruto. ¿Y qué va a hacer al final de los tiempos? Va a traer todo el fruto. Amén. ¿Cómo dice la palabra? Que Él va a recoger su trigo en el granero. Cuando habla de trigo, habla de fruto. Fruto. ¿Sí? El cristianismo no es para que tú hagas tu vida como tú quieras. Es para que te sometas y cumplas los propósitos, los planes, lo que Dios tiene para ti, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Ahora, quiero decirte esto, que para que puedas tú hacer lo que Dios te está pidiendo, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te va a bautizar con el Espíritu Santo? Es Jesús. Amén. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Viene del Padre. Y quiero darte varias ilustraciones antes de entrar en el tema. ¿Sí? Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús tuvo que pasar por el sacrificio, y después de ese sacrificio y resucitar de los muertos, subió a la diestra del Padre, y Él recibió del Padre la promesa o el don del Espíritu Santo, que significa un regalo que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Es un regalo de Dios el Espíritu Santo.
Amén. Entonces, Jesús le dice a Dios, aquí está mi sangre. Él recibe el Espíritu Santo. ¿Quién? Jesús. Y él bautizó con el Espíritu Santo. ¿A quién? A los discípulos. 120 que estaban en el aposento alto, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Todo el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo. Pero una área muy importante, un pasaje muy importante que nos enseña esto, es el capítulo 8 de Génesis. El arca de Noé estaba flotando, ¿amén?, sobre las aguas. 150 días estuvo flotando. Dice que al final de los 150 días, Noé agarra una paloma, que es un tipo del Espíritu Santo, y la envía, la suelta. Por 7 días la paloma estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no encontró dónde reposar su pie. Eso dice ahí en Génesis capítulo 8. Ahora, está hablando del Antiguo Testamento. Cada vez que el Espíritu Santo venía sobre las personas, los que escribieron a través del Espíritu Santo, recibieron la revelación del Espíritu Santo para escribir el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no venía a ellos. El Espíritu Santo venía sobre ellos. Amén. Dice que el Espíritu Santo vino sobre David cuando fue ungido y no se apartó de él. ¿Sí? No se apartó, pues si estaba sobre él. Saúl también dice que vino el Espíritu Santo sobre él y comenzó a profetizar. Y en todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas y estaba con ellos. No estaba en ellos, no estaba dentro de ellos. Entonces el Espíritu Santo nunca se paró o nunca posó dentro de un corazón de todos los del Antiguo Testamento. El primero fue Juan el Bautista, ¿sí? Él fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en él. ¿Sí? Dice que por segunda vez envió al Espíritu Santo. Y en esa segunda vez el Espíritu Santo, la paloma, dice que regresó después de 7 días con una ramita de olivo en su pico. ¿De qué está hablando? Que fue el Espíritu Santo el que vino a la tierra, ¿sí? Trajo a quién? A Jesús, que lo puso en el vientre de María. Después nació, vivió una vida perfecta. Ahora quiero que veas esto, es una verdad eterna. ¿Quién era la persona de Jesús que estaba aquí en la tierra? Era el Verbo. Espiritualmente Él espiritualmente es el Verbo, es Dios. Imagínate, una persona caminó 30 años aquí en la tierra y Él es Dios hecho carne. Ahora, la persona de Jesús era el Hijo de Dios. Espiritualmente Él era divino, era Dios. Pero la persona de Jesús, el alma de Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Por qué 30 años Él no hizo nada? Si siendo Dios, no hizo nada. No hizo ni un milagro, sino que trabajó en la carpintería como cualquier ser humano, como tú y como yo. Gracias a Dios, porque Él nunca pecó. Él fue sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero a los 30 años, dice la palabra de Dios, que cuando fue al Jordán, vino el Espíritu Santo como paloma y posó sobre él, entró en Jesús. Si Jesús necesitó el bautismo del Espíritu Santo, siendo Dios hecho carne, ¿quién te crees tú que digas, yo no voy a necesitar al Espíritu Santo? Yo no voy a necesitar al Espíritu Santo. Necesitamos todos
al igual que Jesús, el poder del Espíritu Santo en mi vida para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Jesús dice que el Espíritu Santo lo ungió, hizo todo lo que hizo, milagros, sanidades, prodigios, señales, tremendas cosas, pero por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Hay una parte de que te voy a explicar que el Espíritu Santo se te va a dar para beneficio de los demás. Porque Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para hacer bienes al pueblo. Ese es el plan de Dios, que tengamos la unción del Espíritu Santo. Después del bautismo viene la unción. Si trabajamos, entonces vamos a ser ungidos y vamos a ayudar a los demás para que conozcan a Cristo. El Espíritu Santo dice que lo llevó a la cruz. El Espíritu Santo llevó a Jesús a la cruz. Murió en la cruz y allí en la cruz el Espíritu Santo lo dejó. Se separó con él y el Padre volteó la cara y no miró lo que estaba pasando en la cruz. Por eso Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento Jesús murió, pero al tercer día el Espíritu Santo lo resucitó. El mismo Espíritu Santo lo llevó a la presencia del Padre y el mismo Espíritu Santo lo exaltó a la diestra del Padre. Fue esa ramita de esa paloma que fue el mundo, encontró un lugar donde reposar, encontró esa ramita de olivo y regresó al Padre, regresó a Noé, y Noé se dio cuenta de que las aguas habían descendido. ¿Qué significa eso? Que la maldición de la humanidad que cayó sobre la humanidad desapareció, quedó completamente eliminada. Dice que por la tercera vez la volvió a enviar a la paloma. ¿Y qué pasó la tercera vez? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Ya no regresó. ¿Por qué no regresó? La segunda vez. La tercera vez la envió. ¿Quién la envió? El Padre. La envió el Padre, se la dio al Hijo y la depositó sobre 120 personas. Fue el don, el regalo del Espíritu Santo a la humanidad. El don del Espíritu Santo es un regalo. Amén. Y es por gracia. Entonces, el Espíritu Santo vino y ya se quedó en la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia. Y todos somos candidatos para recibir al Espíritu Santo. Y tenemos que entender este principio, porque hay un error, lo he oído muchísimas veces, de que una persona recibe a Cristo y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y esa es una vil mentira del diablo. ¿Sí? Cuando tú recibes a Jesús, tú recibes la salvación. Tú recibes al Hijo de Dios. No recibes al Espíritu Santo, recibes el Espíritu de Cristo, pero no tienes al Espíritu Santo. Ahora, ¿Cristo vive en ti? Sí. En el momento que tú te unes a Jesús, tú aceptas a Jesús, un espíritu te haces con Él y tienes salvación, tienes vida eterna, tienes perdón de tus pecados, pero no tienes al Espíritu Santo. No lo confundas, no digas yo tengo el Espíritu Santo o el Espíritu Santo me habló. No, fue el Espíritu de Cristo el que te habló, a lo mejor cuando naciste de nuevo, pero no es el Espíritu Santo de Dios. En San Juan capítulo 20, el versículo 19 te habla cuando Jesús aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en los lugares donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Jesús, estando presente, Él sopló de Él, su Espíritu que estaba en Él, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo salió de Él y entró en ellos, y en ese momento recibieron el perdón de Dios, porque habla del perdón, de la remisión de sus pecados. ¿Por qué? Porque es bien importante, porque está en juego no solamente tu salvación, sino la de mucha gente. Pero también mucha gente se puede ir al infierno por causa de nuestra falsa doctrina, nuestra falsa entendimiento. Dice aquí el mismo pasaje, pero en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer versículo 40. 39 dice: Jesús les dijo a los discípulos después que se les presentó allí: mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad, ver, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo. Diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían, estaban maravillados, dijo: tened aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Quiero que entiendas esto. Jesús estaba ahí presente y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Yo lo puedo entender de esta manera: reciban mi Espíritu en ustedes y reciban la salvación que yo tengo para ustedes. Amén. Y en ese momento se les abrió el entendimiento. Cuando tú recibes a Jesús, Cristo mismo, el Espíritu de Cristo te va a dar un entendimiento de la verdad del Evangelio. Te va a dar entendimiento de que te convertiste en hijo de Dios, de que eres salvo, de que fuiste perdonado, pero no tienes al Espíritu Santo, porque en Cristo somos candidatos para recibir al Espíritu Santo. Si no tienes a Cristo, ningún ser humano que no tiene a Cristo no puede recibir al Espíritu Santo. Pero aquellos que somos hijos de Dios, somos candidatos para decir al Padre: Padre, yo quiero recibir tu Espíritu Santo. Y aquí Jesucristo les dijo claramente que vayan y prediquen el Evangelio. Ustedes son testigos de estas cosas, dice en el 48. Y aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ya son hijos de Dios, se les abrió el entendimiento. Ahora yo les digo una cosa: no se vayan, no vayan a predicar, no vayan a echar fuera demonios, no salen enfermos, no hagan nada, hasta que tengas el poder del Espíritu Santo, la promesa de mi Padre que yo les dije que les iba a dar, un regalo del Padre. Yo quiero dárselos, quiero que lo reciban para que sean investidos. Y esa vestimenta es una vestimenta, la vestimenta del Espíritu Santo es la que nos vamos a vestir para poder salir entonces afuera y poder vencer toda tentación, todo problema, toda lucha, toda cosa que el mundo te viene a afectar y a dañar. Es la armadura de Dios, es la vestimenta del Espíritu Santo. No sé si me entienden. Ahora, este mensaje yo quería que toda la iglesia lo escuchara, pero me interesa que yo puedo invertir días y meses en tu vida sin liberación y sin que tengas el Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo? Yo no quiero vivir una vida frustrada viendo gente que no cambia. No, todos tenemos que cambiar por el poder del Espíritu Santo.
Todos tenemos que cambiar. Porque si no, entonces no estamos entendiendo el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de Jesucristo. Y antes de subir a la gloria eterna, antes que fuera ascendido al cielo, en el Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad? Ahora, fíjate cómo el Señor cambia. Juan el Bautista dijo acá, ¿verdad? Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo. ¿Quién es el trigo? Los hijos de Dios que están dando fruto. Dice: y quemará la paja en el fuego. Aquí no, aquí ya les dice a los discípulos, a los hijos de Dios. No, mira, he oído varias veces esta palabra. Y hombres de Dios que dicen que en el Pentecostés comenzó la iglesia de Cristo. Y no fue así. La iglesia comenzó el día que Jesús resucitó. Ese día Dios eliminó al pueblo de Israel a un lado, lo puso a un lado, no lo eliminó, sino lo puso a un lado y comenzó con su iglesia. Porque en el día que Jesús resucitó, los discípulos recibieron la salvación, porque Cristo entró en ellos, nacieron de nuevo, recibieron el perdón, se les abrió el entendimiento, vieron el reino de Dios. Amén. Vieron el reino de Dios. Pero para poder entrar al reino de Dios se necesitan dos cosas: la palabra escrita y el poder del Espíritu Santo. Para irte al cielo no necesitas dos cosas: nomás aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, y si mañana te mueres, te vas con el Señor, te vas a la gloria eterna. La salvación es un regalo de Dios, es por gracia. Pero también el poder del Espíritu Santo es por gracia. Es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que cuides tu salvación, para que podamos caminar en santidad como Dios pide. Tú aceptaste a Cristo, mi hermana. Tú eres una santa hija de Dios. ¿Quién es una santo? ¿Quiénes son santos? Todos somos santos de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Nuestro espíritu se unió al espíritu de Cristo y un espíritu somos con Él. Pero eso sucede en tu espíritu. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, lo recibes en tu espíritu. ¿Para qué? Para que por medio de Cristo, que es la palabra, junto con esta Biblia y el Espíritu Santo, podamos conquistar nuestra alma, liberar nuestra alma y sanar nuestro cuerpo físico. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Él hace su parte, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Amén. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un regalo de Dios. En el libro de los Hechos 2:38, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Primero tiene que ser el perdón de tu pecado, y entonces vendrá y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero tiene que ser el perdón de pecados. Cuando Pedro se levantó y comenzó a predicar el Evangelio, 3,000 personas recibieron a Jesucristo y sus pecados fueron perdonados. Y yo creo que en esos 3,000 personas recibieron al Espíritu Santo también. Igualmente lo que pasó después, 5,000 se convirtieron a Cristo. 5,000 recibieron a Cristo en el 3 adelante. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Muchos se arrepienten pero no se convierten. Y la conversión es cuando por el poder del Espíritu Santo tú eres convertido en santidad, en santo. Una cosa es ser santo y otra cosa es ser santificado.
Una cosa es un evento y otra cosa es un proceso. Nos tenemos que santificar nuestra alma y nuestro cuerpo, pero un evento es que Él te hizo santo. Igualmente, como se los he enseñado, una cosa es ser justo. Yo soy justo. Cuando recibí a Cristo, eres declarada justa, inocente, sin mancha delante de Dios. Pero también tengo que expresar esa justicia a través de mi vida. Tengo que cambiar y ser justo. Y la única manera de ser justo, ¿ya?, de vivir en la justicia de Dios, es caminando en el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo el que produce el fruto de nosotros. Quiero que veas conmigo una parte muy importante. Lucas 11:13, el 9, vamos a leer el 9. Yo les digo, dijo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar del pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Te das cuenta? Pedir, buscar, tocar, desear. Yo quiero el Espíritu Santo. Dice aquí, Dios es un Dios bueno, pero una cosa tiene que ser real en tu vida, que Dios tiene que ser tu Padre y tú tienes que ser su hijo. Si no eres hijo del Padre, no puedes recibir al Espíritu Santo aunque se lo pidas. Pero si eres hijo de Dios, porque naciste de nuevo, porque recibiste a Cristo, entonces vas a recibir al Espíritu Santo. ¿De quién? Del Padre. Como un regalo, como un obsequio de parte de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la capacidad para vivir una vida en santidad. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Yo te puedo hablar muchos estudios acerca de los propósitos o de los planes o lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, pero si no lo tienes, porque estás pensando que cuando recibiste a Cristo tienes al Espíritu Santo, estás mal. No está correcta esa doctrina. Tienes que tener a Cristo y después vas a recibir al Espíritu Santo. Te lo voy a contar de esta manera. En el tabernáculo de reunión se hizo todo un tabernáculo tremendo. Para cuando se inauguró el tabernáculo de reunión, tuvo que haber sido en el 7º mes, en la fiesta de el Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Hay 7 fiestas. Es la Pascua, panes sin levadura y luego primicias, que es cuando Cristo resucitó. Luego viene las 50 días después, que es el Pentecostés. Pero en el 7º mes hay 3 fiestas. La fiesta de las trompetas, 10 días. Día 10, el Yom Kippur, o el día de la expiación. Es cuando el sumo sacerdote entra a la presencia de Dios. El sumo sacerdote entra al templo de Dios. El sumo sacerdote entra a la presencia, al lugar santísimo, se mete y con la sangre rocía dentro del templo, en el lugar santísimo, está el arca del pacto. Éxodo 40:33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso las cortinas a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra, donde el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con la sangre del cordero. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía entrar Moisés. Nadie podía entrar por la gloria de la presencia de Dios en el tabernáculo. Ahora mira lo que dice 2 Crónicas capítulo 5 versículo 3. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes 7.
Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo llevaron. Todo lo que estaba en el tabernáculo, los levitas y los sacerdotes tomaron todo eso, el arca, y lo llevaron y lo metieron adentro del templo de Salomón, en el lugar santísimo. Como estaba el tabernáculo, se hizo así el atrio del templo. Amén. Y en el mes séptimo, el sumo sacerdote entró al lugar santísimo del templo en Salomón. La primera vez cuando se dedicó el templo fue en el mes séptimo. Entró y roció el lugar santo, el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Hizo lo mismo que el sacerdote en el tabernáculo allá en el desierto, pero aquí fue en el templo de Salomón. Y dice la palabra aquí que cuando eso sucedió, dice aquí en el último versículo 13 y 14, cuando estaban cantando y alabando a Dios por lo bueno, dice: entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Por qué te explico esto? Trata de captarme la idea. Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios, pero tú estás vacío, ¿sí? Porque estás muerto espiritualmente. Pero tú le dices: Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre. Estás creyendo que fue derramada la sangre de un cordero, pero esa sangre fue la sangre del cordero del Hijo de Dios. Entonces tú le estás diciendo: Señor, yo creo en tu sangre. Si tú crees en su sangre, eso no te perdona, eso no te limpia, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús trae su sangre en su mano. Primero entró al cielo y obtuvo eterna redención, como dije hace 8 días. Pero ahora Él regresa y Él está aquí con su sangre, ¿sí? Tú puedes decir: Señor, yo creo en tu sangre, perdóname. ¿Si el Señor te perdona? No, porque Jesucristo tiene que entrar con su sangre al templo como sumo sacerdote de tu vida, al lugar santísimo que es tu espíritu, la parte espiritual de tu ser que estaba muerta espiritualmente. Ahora Jesucristo entra, Él en persona, con su sangre, y rocea con su sangre el lugar santísimo de tu templo, y en ese momento recibes la eterna redención y el perdón de tu pecado. No solamente es creer que Jesús murió y resucitó, tú tienes que dejarlo entrar dentro de ti. Y cuando Jesús hace eso, entonces se limpia el lugar santísimo, queda santificado el lugar santísimo, nos convertimos en santos. Dice 1 Corintios que te leí, que son santos todos aquellos que invocan el nombre de Jesús. Entonces yo soy santo, sí, por estar en Cristo soy declarado santo y sin mancha delante de Él desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo mora en mí. Pero ya que Cristo limpió el lugar santísimo, todos tenemos que recibir, queremos que la gloria Shekinah descienda sobre el templo. ¿Sabes cuál es esa gloria Shekinah? Es la presencia del Espíritu Santo dentro de tu vida. Entonces primero tiene que entrar Jesús al templo, rociar la sangre que Él derramó allá en la cruz, tiene que entrar adentro, rociarla en un lugar santísimo que es tu templo, tu casa, tu espíritu, y entonces después decirle: ahora sí, Padre, yo soy tu hijo, dame tu Espíritu Santo, y lo voy a recibir por fe. Otro pasaje en Gálatas capítulo 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel el que es colgado de un madero.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Yo no podía guardar la ley y era un maldito. Estaba muerto en mis pecados, pero Cristo me libró por medio de su sacrificio. Ahora, yo acepto a Cristo y estoy en Cristo, y dice, para que en Cristo Jesús, hasta los demonios creen en Jesús, no, pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es estar en Cristo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcance a mí. ¿Cuál es esa bendición, mis hermanos? Para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es por fe. ¿Cómo recibiste a Jesús? Por fe. A lo mejor experimentaste algo dentro de ti, pero también el Espíritu Santo viene a tu vida y es una experiencia en tu vida interior y se recibe por fe, no por obras. Es un regalo de Dios. Tenemos que entender esta verdad. Y toda la Biblia, en el libro de los Hechos, nos habla esta verdad. Hay una evidencia de que recibiste al Espíritu Santo. ¿Tú tienes que hablar en lenguas? No tienes que hablar en lenguas. El Espíritu Santo te va a hacer hablar en lenguas. Es Él el que viene a tu vida y te hace hablar en otro idioma, en otras lenguas. Por eso hay una confusión cuando dice, es que ora en lenguas, no tienes que hablar en lenguas. No es algo que tú tengas que hacer, es algo que Él quiere hacer en tu vida. Él tiene que hacer en tu vida esto, hermanos. Pero para la semana que entra quiero hablarte acerca de la importancia y cómo vamos a recibir al Espíritu Santo. Los que no lo tengan, tenemos que tener un entendimiento para recibirlo. Mira, yo te lo digo por experiencia, 2 años yo fui cristiano, le eché ganas, muy emocionado en las cosas de Dios. Leía el Apocalipsis, wow, qué tremendo. Pero en el Instituto del Ministerio vino el hermano Kevin, y una semana que nos dio clases del bautismo del Espíritu Santo. Y iba a la mitad de la semana y yo quería el Espíritu Santo. Yo quería, dice, yo quiero eso, yo quiero el tener el bautismo del Espíritu Santo. Yo nací en una iglesia bautista donde no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando comencé a ir a la iglesia Pentecostés del hermano Saúl Pérez, el hermano de mi esposa, yo decía, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, yo lo quiero. Y fuimos con Príncipe, estábamos ahí en la iglesia. Yo me postré, digo, ven, mi hijo, vente, híncate allí, dile, Señor, bautízame. Y yo decía, Señor, bautízame, dámelo, yo quiero. No lo pidas ya, recíbelo, Dios ya te lo dio Dios. Y ahí duré rato, hasta que al rato comencé a hablar en lenguas. Esto es, y se me acerca por atrás y dice, eso es, sigue hablando así. Dijo Príncipe. A otro día fuimos a la clase y yo iba con alegría a decir, entonces el hablar en lenguas es así. El hermano siguió enseñando el sábado. ¿Qué pasó el sábado? Éramos 70, 80 estudiantes en el Instituto Bíblico. Y dijo, pasen todos. Hermano, todos recibieron al Espíritu Santo. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Verdad? Todos. Yo vi muchachas hablando en inglés. Yo entendía el inglés, otros hablando en otros idiomas, pero todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo allí seguí orando en lenguas. Porque es una evidencia de que lo recibiste. Y no es que tú lo tienes que hacer, es que cuando tú lo anhelas, tú lo deseas. Tú deseas al Espíritu Santo y le dices, Señor, yo no me muevo de aquí, sino
me lo das. ¿Por qué? Dámelo, dámelo. Y el Señor es el que te lo quiere dar. Nomás que a veces cometemos muchos errores, por eso no lo recibimos. Y para la semana que entra te voy a explicar cuáles son los errores que cometemos, por lo cual no recibimos al Espíritu Santo. Uno de ellos, y es el principal, que debemos quitar de nuestra vida, es que pensar que yo ya lo tengo y no hablo en lenguas. No lo tienes, mi hermano. Donde quiera que vayas tú a una iglesia verdadera pentecostal, te van a decir que necesitas tener al Espíritu Santo y va a haber una evidencia. Él te va a hacer hablar en lenguas. Él es el que te va a bendecir. Él es el que te va a llenar. Él es el que te va a dar el fruto. Él es. Amén. Y lo vuelvo a decir otra vez. Cristo en ti, el Espíritu Santo, viene a tu espíritu, no viene a tu alma. Entra dentro de tu espíritu. Cristo entra en tu espíritu, el Espíritu Santo entra en tu espíritu. En otras palabras, entra al lugar santísimo. Ahí desciende la gloria Shekinah de Dios, en el lugar santísimo de tu templo. Después va a haber cambios, va a haber lo que es enseñado a través de todos sus años, acerca de, por el poder del Espíritu Santo y la palabra, vamos a crecer, vamos a conquistar. Señor, dice tu palabra que el don tú no lo das, pero nosotros lo tenemos que avivar, que se encienda, que el fuego se prenda en nosotros. Pero primero necesitamos recibir tu Espíritu Santo, Padre. Que hoy mis hermanos se vayan a casa creyendo que hay algo más que simplemente una vida cristiana superficial. No, Señor, hay una vida gloriosa en el poder del Espíritu. Yo quiero vivir esa vida gloriosa en el Espíritu, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu bondad. Ayúdanos a entender estas verdades. En el nombre de Jesús. Aleluya.